Bienvenida, Marta. Hola, Vamos ahí a por un episodio más. ¿Cómo estás? un poco nerviosa todavía, ¿y tú? No tanto, yo creo, ¿no? Pero un poco menos que el otro, ¿no? Sí, porque ya sabemos que esto por lo menos graba. Sí, sí, ya. Y el otro nos quedó medio bien, ¿no? Para ser el primero. Veremos cuando lo editemos. Sí. Hoy vamos a hablar de esas primeras veces y aquí estamos en situ en una primera vez de algo, porque es la primera vez que hacemos un podcast, la primera vez que lo editamos, la primera vez que todo. Entonces, pues bueno, estamos en un escenario perfecto para contarle a la gente de qué va esto de las primeras veces. Realmente casi todo el mundo habla de las primeras veces de las cosas porque suelen ser bastante impactantes emocionalmente, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dices de esas primeras veces? Yo voy a contar que ayer estuvimos intentando grabar el primer episodio y me pasé 3 horas sin saber qué me pasaba, pero era incapaz. O sea, primero se nos perdió el micro, luego grabamos sin micro, luego, o sea, todo mal. Se nos Y, había olvidado enchufar no sé qué cosa que no grabó. y luego ahí hasta que tú me dijiste cómo fue. No estarás, no estarás posponiendo esto por Buscando excusas para posponerlo porque te da vergüencilla un poco, ¿no? vergüenza, miedo, tembleque, todo me daba. Porque estaba fuera de la zona de confort absolutamente. No conozco ni las herramientas, ni las técnicas, ni qué hacer con mi voz, ni si se acopla, ni el eco. Esto es complicadísimo, ¿eh, gente? Mira, fíjate que tú te fijas en las cosas que a ti te interesan, ¿no? Porque yo estaba pensando, hostia, a mí un poquito de intríngulis me daba también, pero la mía es más, oye, y lo que voy a contar va a ser interesante y a la gente le va a gustar y va a servir a la humanidad. Pero, Estas son mis preocupaciones. pero fíjate que yo eso daba por hecho que iba a salir bien, Y ya, porque estás tú. y yo daba por hecho que lo técnico iba a salir bien porque estás tú. Ya, lo único que yo técnicamente nunca he hecho un podcast, entonces bueno, era un Ya, poco con bueno, pincitas. ya, yo cuando te conocí tampoco habías automatizado un email nunca y ahora vives de eso, amiga. Ya, soy especial. Eres especial, aprendes muy deprisa las cosas de herramientas y eso. Y aquí estamos reventándolo con nuestro podcast. Bueno, nos hemos ido del tema total, pero en realidad es bastante ilustrativo porque fíjate que estamos haciendo algo por primera vez y los miedos que tienes tú tienen que ver con tus talentos y con tus cosas y lo que a ti se te da bien, porque eres como consciente de lo que puede salir mal y yo digo, no, aquí está Marta, eso lo va a hacer ella todo de puta madre y me preocupan mis temas o la parte que voy a poner yo más de la psicología y todo esto, ¿no? Es decir, espero que salga bien. Justamente es la clave. Sé todo lo que puede fallar de lo que yo hago bien, normalmente. Sí. Donde yo me desenvuelvo sé que puede fallar absolutamente todo porque nunca lo hemos hecho antes. Y así funciona la mente humana en las primeras veces. En las primeras veces siempre vamos nerviosos, siempre vamos con ese nervio. Es que es como un intríngulis así en el cuerpo, diciendo, ay, me hace ilusión, pero también me da rollo y a ver que todo, esté todo controlado, que esté todo bien y al final tienes tanta activación del sistema nervioso calculando que te salga todo bien que al final te despistas, Que ¿no? al O final sale todo mal. se te olvida enchufar el micro y no graba y no sé qué. Entonces, pues yo creo que hay una parte del ser humano que se repite 800 veces, pero se nos olvida cuando vamos a intentar algo nuevo, que es esto del ensayo-error, de que al principio todo te va a salir mal las primeras veces, que al final la excelencia es práctica, perseverancia, esto que ya se habrá oído 800 veces todo el mundo, ¿no? Pero que luego cuando tú te preparas para hacer algo nuevo se te olvida todo esto. Si Es no, como, vuelves a no, empezar a querer hacerlo perfecto sí, desde el sí, principio, o que no. por lo menos se escuche, o sea, ya sería un mínimo viable, pero ni con esas, o sea, totalmente. A mí me gustaría hacer como una línea temporal de todo lo que pasa cuando tú vas a empezar algo nuevo, para dar Guay. esa perspectiva, porque me parece que, y por supuesto, quien quiera que coja notas, porque cuando tú te vayas a proponer algo nuevo, tienes que darte cuenta de esto, ¿no? Lo primero, el primer paso que me parece importante a tener en cuenta es desde que tú empiezas a pensar en que te gustaría hacer eso. O sea, ¿cuánto tiempo, Marta, llevamos hablando así de vez en cuando? Oye, ¿y si tuviéramos un podcast? Tengo un paso anterior que es que se te ocurre la idea, en plan de, oh, ¿cómo molaría tener un podcast? Y luego dices, ay, igual podemos hacerlo. Pero desde que dices, ¿cómo molaría tener un podcast? Hasta Ujú. que llegas al, oye, hostia, podríamos hacerlo. ¿Cuánto tiempo pasó? Yo diría que más de 2 años. Flipas, ¿eh?
que ya Claro. bueno, lo intentamos en vídeo y ya vimos que aquello, había muchos factores más allá del audio, que si la luz, que si ahora tengo el pelo no sé qué, que si esta camiseta se ve rara con este sofá, o sea, Que yo no me quiero quitar el pijama. No, era un poco anti nosotras. En vídeo es anti nosotras, tío, porque sí, nos saca, nosotras estamos en pijama y en moño de estar por casa casi todo el día. que conste que estamos ahora vestidas de persona. De verdad, pero pura casualidad, Sí, en realidad. carambolas de la vida, Nada pero más. sí, rebobinando, tienes una idea, piensas que es posible, Y empiezas a hablar de eso. Empiezas a hablar de eso con gente o empiezas a imaginarlo, a pensarlo de vez en cuando. Cuando te estás duchando dices, hostia, ¿qué es lo de que hablamos del podcast? Pero desde que tú empiezas a pensar que quieres hacer algo nuevo hasta que realmente dices, venga, vamos a hacerlo, ahí ya pasa un tiempo. Ya pasa un tiempo y este tiempo hay que tenerlo en cuenta que existe, porque en ese tiempo le vas a dar muchas vueltas, vas a pensar en pros y en contras, no sé qué, pero todo eso va a estar solamente en la imaginación, no es nada real. O sea, los pros y contras que tú te estás imaginando ahí no son los que luego van a suceder. y el nombre de la web, y cómo le pongo al podcast, y qué logo le voy a hacer, y todo esto, o sea, es tu pájara mental absoluta que tiene cero de base realista. Totalmente, totalmente. Es como, depende del tipo de persona que seas, hay personas más positivas y personas más negativas a nivel mental, ¿no? Pero va a ser tu pura imaginación, tu película de lo que sería o no sé, tener un podcast o no tenerlo, y en base a eso tú vas a ir acomodando cosas en tu mente hasta que a lo mejor sí o a lo mejor no, ojo, llega un día que dices, vamos a hacer un podcast, ya en firme, ¿no? Que ya realmente lo quieres hacer, ¿no? Yo creo que hay un tema que empiezas a pensar qué cosas necesitas para hacer eso, ¿no? Y ahí como que te cae la ficha de que igual es posible. En plan de, Exacto, bueno, no es tan complicado, con esto y con aquello, y ahí empieza como un poco ya el aterrizaje de la idea. totalmente. Hay una cosa a tener en cuenta en este paso, en estos pasos previos, tú vas a hablar con gente y va a haber gente que te va a decir, hostia, sí, lo molaría un montón. Y va a haber gente que te va a decir, pero flipa, ¿qué te crees? Si no te va a escuchar ni el tato, ¿no? O sea, siempre hay gente que te anima y gente que dices, con esta persona mejor no habérselo contado, ¿no? Porque te quita hasta la ilusión casi. Es muy importante saber a quién preguntamos. Yo ahí hay una frase que hace tiempo integré, que era, no aceptes una crítica de quien no aceptarías un consejo. O sea, Totalmente. toda esta gente que en esa rama tiene un total de conocimiento menos uno que el tuyo, o sea, menos que tú todavía, ni puto caso, con todo el respeto, pero ni puto caso. Hostia, totalmente, totalmente. Y es mucho mejor juntarse con la otra gente, con la gente que te va a decir, hostia, qué guay, qué buena idea, pero ten en cuenta esto, porque saben de lo que están hablando, ¿no? Ujú. Porque hay gente que realmente a lo mejor esté un poco por encima de ti en ese tema, ¿no? Sin tampoco hacer caso de todos los peros que ven, porque esto cuando, como esto del podcast, ¿no? De yo técnicamente veo todo lo que puede fallar, si te dejas llevar solo por eso, Uf, te arruinadísima la arruina. idea. Y otro consejo importante aquí sería, si vas a preguntar a gente o te vas a comparar con gente, no elijas a gente que lleva 10 años haciendo podcast, ¿vale? Ni 30. Ni 30, porque es que eso pues te desilusionarías completamente y dirías, pues no lo intento, Pues ¿no? ya empezando por el equipo que tienes que comprar teóricamente, que aquí estamos nosotras, bueno, un día pondremos una foto de este setup guapísimo Venga. entre mandarinas y, bueno, sí. Entonces, cuando quieres, sí, vale, ¿cómo lo hacen los pros? Necesito este micro que vale 200 euros, el Poppy este que no sé cómo se llama, la cosa redonda, y el programa de edición, y la intro, y bueno, o sea, se te va el dineral y luego encima es que no lo sabes usar. Y ni siquiera sabes si te va a gustar o no, porque cuando pensamos en hacer una cosa nueva, hostia, a lo mejor te mola un montón o a lo mejor no. A lo mejor haces Nada. un capítulo y medio y dices, Y pues dices, vaya, no me apetece seguir haciendo esto, ¿no? Entonces, al principio, mucho mejor probar con el mínimo viable. Probar la cosita con lo que tenemos. O sea, el siguiente paso para mí, después de que ya has visto que es posible y que te decides a hacerlo, es decir, a ver qué necesito mínimo y qué tengo ya, porque normalmente ya tenemos cosas. Ya tenemos cosas que nos sirven o conocemos gente que nos puede dejar alguna cosilla que nos falte. O sea, normalmente en nuestro entorno tenemos bastantes recursos. el pedir ayuda ahí es Pedir un ayuda melonazo. es importante y puedes pensar en los inconvenientes o en las cosas que te puedan faltar, pero esto seguiría siendo, si te das cuenta, seguiría siendo parte de planificación. O sea, te estás planificando para hacer algo nuevo. Y entonces llega el día en el que lo haces. Lo intentas. Lo intentas.
Lo intentas y ¿qué pasa? Porque sale mal, sale regular, sale a medias, te faltan cosas, te fallan cosas, te pones nervioso, tienes que gestionar emocionalmente cosas, tienes que... un montón de cosas con las que no has contado en tu plan. Tú te has preparado de la hostia para ese día, pero aún así no has pensado en todo eso. No has pensado en que vas a tener que afrontar errores, fallos, opiniones de gente con las que vas a tener que lidiar, que igual te afectan emocionalmente y que vas a tener que echar un rato a reajustarte emocionalmente, o que de repente te da vergüenza, te da miedo y eso hay que manejarlo también y eso lleva tiempo y lleva inversión energética vital, ¿no? Y todo eso es curioso porque es lo que más nos afecta, pero cuando estamos calculando el plan de empezar algo nuevo, no lo tenemos en cuenta, No, ¿no? eso se nos Se nos olvida. olvida. Igual que el hecho de que va a salir mal se nos olvida y de que tenemos un tiempo desde que se nos ocurre la idea hasta que la intentamos ejecutar, todo eso se nos olvida. Se nos olvida y encima, de alguna manera, estamos intentando buscar la perfección. Porque cuando vamos a intentar cosas, estamos todo el rato intentando que nos salga perfecto. Claro, es que apuntar a hacerlo regulinchi no mola. Pues bueno, ¿sabes? Yo creo que hay veces que sería mucho más interesante apuntar a hacerlo regulinchi y en las primeras veces enfocarte en este manejo emocional del que te estoy hablando. Porque yo hay veces que pienso que cuando te vas a enfrentar a algo que te da vergüenza, que te da rollo, es mucho mejor decir, venga, las 2 o 3 primeras veces el objetivo va a ser manejarme internamente la vergüenza y manejarme internamente lo que me genera esta cosa nueva que voy a hacer. Y luego ya después, a partir de la cuarta, la quinta, bueno, lo que cada uno de los intentos que necesite, entonces ya te propones hacerlo muy bien, ¿no? El otro día puse ahí un post de cuanto más bajo apuntes con tus objetivos, más fácil será alcanzar el éxito. Un poco de broma, pero ojo que no es tan tontería. O sea, yo esto lo puse muy en práctica cuando empecé la carrera, que me metí a Teleco como kamikaze absoluta diciendo, bueno, si apruebo mínimo una, me quedo. Y aprobé 3 y fue el éxito absoluto. Hombre, suspendí 9, sí, pero aprobé 3. Es un ejemplo de puta madre para entender esto, la gente que más éxito tiene en las primeras veces iniciando cosas es gente que es capaz de calcular los primeros pasos de una escalera gigante. Que conste que acabé la carrera, ¿eh? O sea, hombre, ya te digo que llega al final de la escalera. Lo había dado por supuesto que todo el mundo lo sabía. Llegaste al final de la escalera, pero cuando una persona es capaz de ver la escalera entera y decir, vale, ¿cuál es el primer escalón? Este. Yo creo que si hubiera visto la escalera entera, yo no hubiera empezado, también te lo digo, ¿eh? O sea, yo ahí no sabía dónde me estaba metiendo y creo que a veces también nos juega a favor el no conocer el todo. O sea, ahora es como si ves a alguien que hace un podcast mega pro y ves cómo se prepara todo, la comunicación, lo que es la ejecución, la grabación, la edición, la publicación, y dices, madre de Dios, no. Entonces, yo creo que a veces también el mirar solo el siguiente paso sin saber todo lo que viene detrás puede ayudar, sí. Puede jugar a favor. Puede jugar a favor. Yo lo que pasa es que creo que en este mundo que está lleno de estímulos, que hay un montón de gente haciendo cosas y que cuando queremos hacer algo ya vemos a gente que lo está haciendo, ¿no? Y hay referentes. Hay referentes y hay no sé qué. Entonces, yo si en este capítulo conseguimos transmitir a la gente que tengan en cuenta todo este proceso que es larguísimo, que para hacer algo de puta madre tienes que echarle un montón de tiempo y de práctica y de empezar y de insistir y de que te salga mal y repetir y corregir y reorientar y reubicarte y de repente acabar cansadísimo y necesitar parar para descansar, para pensar, ¿lo quiero seguir haciendo o no? Venga, sí, porque me ilusiona, entonces sigues haciéndolo. O sea, que se tenga en cuenta todo ese proceso larguísimo para no apuntar a la perfección en un mes, porque la perfección en un mes no es aburrido. ¿Te imaginas? Entonces ya que, bueno, pues ya está, otra cosa. Voy a jugar en la NBA. Total. Hay otro tema del que yo me gustaría que habláramos y es que hay mucha gente que cuando hablamos de esto de iniciar cosas, de hacer cambios, que al final es lo que nosotros queremos promover, ¿no? El moverse, el intentar que la vida sea lo que tú quieres, ¿no? Ay, ¿cómo fue esa frase que dijimos el otro día que quedó genial? No es lo que hay, ¿no? Hay un montón de gente, es lo que hay, es lo que hay. No es lo que hay, puede haber un poco lo que tú quieras. No puedes conseguir absolutamente todo lo que tú quieras, porque no, eso no se puede, lo sabemos, pero puedes conseguir cosas. Todo el mundo puede conseguir cosas dentro de su escenario, ¿no? Dentro de su realidad, puede conseguir mejoras y hay mucha gente que dice mejora constante es como exigente, ¿no? Y yo aquí me gustaría diferenciar mucho que
que no es exactamente eso, porque yo no creo que haya que estar siempre aprendiendo y superándose y siempre acumulando más y creciendo. No, yo no pienso eso. Yo pienso que sí podemos estar siempre avanzando hacia más bienestar, hacia más felicidad, hacia más paz, hacia más libertad, hacia más calma, hacia eso sí, yo por lo menos en mi vida lo voy a intentar. Luego ya cada uno que haga un poco lo que quiera. Totalmente. Y entonces aquí me parece que es muy importante diferenciar lo que sería aceptar y lo que sería resignarse. Ujú. A mí en mi vida personal me ha costado mucho trabajo el aceptar que el mundo es como es. O sea, el mundo es así y lo acepto. Hay gente que quiere vivir así, lo acepto, ¿no? Aceptar cómo están las cosas es el primer paso para que tú puedas proponerte cambios o transformaciones que sean viables. Tienes que partir de la realidad. ¿Qué hay en mi presente? ¿Qué hay en mi vida? ¿Qué familia tengo? ¿Qué recursos tengo? ¿En qué escenario estoy? Y cuando yo acepto dónde estoy, entonces digo, ¿dónde puedo ir desde aquí con lo que tengo? ¿Hacia dónde puedo ir? ¿Qué puedo hacer? En otro punto estaría la resignación, y en la resignación sería, ni siquiera está aceptando lo que hay, simplemente es que, bueno, pues es lo que me ha tocado y me lo como y me quejo todo el día, ¿no? Y estoy resignado a lo que hay porque ni siquiera alcanzo a pensar que yo puedo cambiar algo, ¿no? O que puedo intervenir algo en las cosas que pasan a mi alrededor. Yo creo que un claro ejemplo de esto quizás, igual me estoy columpiando, pero la tiro porque lo vi muy claro en la época de la pandemia, cuando veías las noticias, todo, que sí, que fue muy jodido, todo lo que tú quieras, pero todo era drama constante, porque no sé cuánta gente, porque este político, porque el otro, o sea, yo veía las noticias, me ponían malas, se me quitaban las ganas de comer. Yo le dije a mi familia, por favor, no pongáis las noticias mientras comemos, luego las veis si queréis, haced lo que queráis, pero todo el día machaque, mañana, tarde y noche, y dejé de ver las noticias como en plan de, vale, sí, la situación está como está, no puedo combatir yo sola el virus, pero no hay que centrarse en eso, no hay que resignarse a decir, es que vaya mierda, porque no sé qué, porque los políticos, porque, o sea, a nivel personal yo creo que eso no te hace ningún bien tampoco. No sé si va por ahí lo que tú querías Sí, decir. sí, es un ejemplo muy bueno porque además, fíjate que hay muchas veces que cuando yo hablo de esto, de intentar cambiar algo, ¿no? O sea, tú ves la realidad, todo el mundo vemos la realidad, todos sabemos que el mundo está bastante mal, hay muchas injusticias, hay muchísima gente sufriendo, hay muchísima gente en situaciones de mucha agresión y violencia, hay un montón de situaciones que son muy, muy feas y lo sabemos. Lo sabemos, lo aceptamos y tenemos opiniones sobre las cosas que pasan, ¿no? Tenemos nuestras ideas sobre esas cosas. Pero ahora, una vez que yo acepto esto y veo las cosas como están y lo acepto de verdad, aceptando que hay gente que está en ese nivel de conciencia, que está en ese punto y que tienen derecho a vivir como quieran vivir, a partir de ahí yo qué puedo aportar. Y cuando yo me paro a pensar qué puedo aportar, qué puedo mejorar, no estoy pensando en salvar el país o en cambiar toda mi ciudad o en cambiar todo el mundo entero, ¿no? Cuando yo realmente puedo hacer un cambio significativo que mejore la calidad de vida, es cuando yo me centro en mi margen de acción, en donde me alcanza la mano. O sea, cuando yo estoy hablando de, a mí aquí se me entiende mal un montón de veces, pero cuando yo estoy hablando de que intentemos em, influenciar o transformar el mundo a mejor, no me refiero a irte a Senegal, me refiero a tu familia, tu gente, tu trabajo, tus vecinos, tus amigos, la gente con la que te cruzas, el panadero donde compras, o sea, intentar que donde tú tienes presencia, el ambiente sea mejor. Dar los buenos días y las gracias cuando vas al súper. Ser amable, ser respetuoso, aceptar que hay gente diferente y que van a vivir diferente y que no tienes que ser amigo de ellos ni nada, simplemente existen y tienen derecho a existir y a vivir como quieran vivir y que intentemos, pues eso. Si yo sé ya de buena tinta que he aportado mucho a mi gente cercana, ¿no? A los sitios donde he trabajado, a toda la gente que se ha apuntado a mis cursos, a mis programas, yo ya sé que he aportado mucho a esta gente y además corroborado que esta gente cuando hace los procesos personales aportan muchísimo en sus entornos, en sus familias, en sus puestos de trabajo, en un montón de sitios, cuando empiezan a incorporar esta comunicación asertiva, este respeto, este autoconocimiento de decir las cosas y decir las cosas con amabilidad, que es una cosa que parece de sentido común, pero que falla muchísimo. Claro, pero a nivel de
gente de un bar que ha venido a decirte, oye, ¿qué estás haciendo con este grupo de personas que suele venir aquí? Sabemos que están trabajando algo contigo, pero cuéntanos más, Es ¿no? que eso fue muy bueno, porque ellos estaban dando cuenta que esas chicas que venían al grupo estaban teniendo cambios personales muy significativos, ¿no? Que se estaba notando. O sea, que aún sin querer, sin que esas chicas a lo mejor se lo contaran directamente, pero se nota en la forma de estar de la gente, en el humor, en el estado de ánimo, en todo. Y en la presencia, y en el que tú puedas ejercer como tu responsabilidad en la energía y en la opinión que pones en el ambiente común, ¿no? Ujú. Entonces, para mí, la gente que no se implica en su entorno directo es gente que se está resignando. Resignando a, "No, es lo que hay. No, es que estés así. No, es que mi jefe siempre grita. No, es que, bueno, igual tu jefe siempre grita, pero tú tienes el derecho y la responsabilidad de decirle, no me grites. Mm. Que si me gritas no te escucho con claridad. Si me gritas me voy. Y ya está, tan simple como eso. Entonces, a mí me parece muy importante esta diferenciación. Ojalá que quede claro. O sea, yo siempre estoy abierta a preguntas. Quien quiera mandarme un email, escribirlo por donde sea, un mensaje al Instagram, donde sea. Pero, por favor, no os resignéis. Aceptamos la situación como está. Y desde ahí digo, ¿qué puedo yo aportar? ¿No? ¿Cómo puedo yo, con mis talentos, con mis habilidades, aportar un puntito mayor de bienestar a los sitios en los que estoy? Y quien no conozca sus talentos y sus habilidades, que esté muy atenta al perfil de Elba, Hombre, que algo va a suceder. No sabemos seguro, cuándo ni cómo. siempre suceden cosas ahí, porque como somos mentes utópicas, siempre estamos inventando cosas. Y esto ya no será primera vez. Así que ya va un poquito más pulido. Seguro, totalmente. Bueno, pues ¿quieres, Elba, cerrar con la actividad, recapitular un poquito quizás la anterior y irnos Vale. con esta? Guay. En el podcast anterior os propusimos que hicierais 3 listas. Una con qué cosas tienes tú en tu presente actual, en qué estás invirtiendo tu tiempo. Otra, qué cosas te gustaría hacer nuevas, te gustaría incorporar a tu vida y qué cosas te gustaría quitar. Y bueno, como aquí hemos estado hablando tanto de las primeras veces, vete a esa lista de cosas que quieres hacer, elige una, la más fácil si puede ser, porque ya hemos hablado que la escalera entera de golpe no, vamos a coger el primer escaloncito. Elige esa cosa, la más sencilla que te gustaría incorporar a tu vida diaria e intenta hacer este cálculo que hemos hablado, ¿no? De calcular que la primera vez no te va a salir bien, que la primera vez te va a llevar manejo emocional, que la primera vez va a haber fallos que vas a tener que corregir y todo eso. Y proponte cuándo lo vas a hacer y Para empezar a ver lo posible realmente. empezar a ver lo posible y ponerte como una fecha, decir, venga, este día lo voy a intentar. Qué bueno. A ver qué pasa. Y por supuesto, si alguien lo hace, que me lo cuente en mi email, que me encantará saberlo. Etiquetadnos o lo que sea. Email, Instagram, donde quieran. Nos hará muy felices. Me encantará. Bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy. Seguiremos con otro capítulo que ya Elba hizo un spoiler tremendísimo en el anterior. Aunque no sabemos si lo habremos cortado o no. Esto es cuestión de la Marta y la Elba del futuro. En el próximo capítulo hablaremos sobre la paradoja del movimiento. Si no sabéis qué es, pues os toca escucharlo. Y si sabéis qué es, pues también. Hasta pronto.